Sí, doctora, ahora sí. Ay, ahora sí. Al fin. A ver, voy a compartir mis diapositivas otra vez. Perfecto. Ahora sí. Buenas tardes. Yo soy la doctora Mariluz Cutipa y pues soy especialista en cardiología e imagen cardiovascular. El día de hoy vamos a tratar el tema de las funciones vitales en cuanto a su semiología. La lista, no voy a tomar lista, la voy a considerar aquí de los que están conectados. Voy a grabar en un momento la lista de conectados y ahí considero la lista. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer levantando la mano o escribiendo en el chat, que al final de la clase las voy a responder. ¿Listo? Bien. Y te espero que se escuche y se vea. Cualquier cosa me avisan. Kiara, me avisas. Bueno, entonces, esto es un monitor en lo cual se va a observar, y ustedes lo van a observar bastante en las salas de emergencia, en las salas de shock trauma, en unidad de cuidados intensivos, incluso en hospitalización, ¿no? En unidad de cuidados intermedios. Lo de color verde es pues la pulsación. Como ven acá, y está descrito con un gráfico con la derivada 2 del electrocardiograma, y es la frecuencia cardíaca, ¿no? Luego tenemos la saturación de oxígeno, que es 98%, que también es una función vital. La frecuencia respiratoria, aquí observan la frecuencia respiratoria, las ondas en inspiración y expiración de la frecuencia respiratoria, en este caso es 26. Y también aquí abajo tenemos la presión arterial, que este paciente está con 169/94. Las funciones vitales son indicadores basales del estado de salud. Pueden medirse en fases muy tempranas del examen físico. Es uno de los primeros que se miden en un examen físico. Y pues se van a integrar a las partes del examen físico. Ahora, estos signos vitales varían de persona a persona y también varían en diferentes horas del día. Y hay ciertos límites que pues se consideran los límites de la normalidad, ¿no? Vamos a hablar del pulso arterial, de la presión arterial, de la temperatura y la frecuencia respiratoria. Empezamos con el pulso arterial, la cual se toma de esta manera, usualmente con el segundo y tercer dedo. Aquí estamos tomando el pulso radial, ¿no? Entonces, esta es la manera que grafica, que es en su libro de base, que es el Argente Álvarez, y que la cual seguimos y también practicamos, ¿no? El pulso arterial es una onda, pues, que está determinada por la distensión de las paredes de la aorta, por la distensión de acuerdo al volumen sanguíneo, ¿no? Y esto también de acuerdo a la eyección del ventrículo izquierdo, que se va a propagar por todas las arterias, y pues gracias a la elasticidad de las arterias se logra determinar una onda, ¿no? Una onda de pulso. Ahora, esta puede estar alterada cuando hay alteración en la elasticidad de la onda de pulso. Ahora, se palpa mucho mejor con los pulpejos de los dedos, y pues en las zonas cercanas a superficies corporales o zonas que descansen sobre los huesos, ¿no? Como la arterial. Entonces, para explorar el pulso arterial tenemos diferentes tipos de pulso que ustedes lo van a tener que realizar cuando hagan sus historias clínicas, cuando hagan su examen físico, ¿no? El pulso carotidio, el pulso braquial para tomar la presión arterial, el pulso radial.
también el pulso femoral, el popliteo, el dorsal del pie y el tibial posterior, ¿no? Tenemos diferentes lugares, hay más, ¿no? Estos son los principales, diferentes lugares donde se puede tomar el pulso arterial. Las referencias anatómicas ya ustedes tienen que saber y estudiarlo cuando se les pregunta en la práctica clínica, ¿no? Y este pulso tiene diferentes características, tanto en su frecuencia, en su ritmo, si es igual o no, y en su amplitud. Entonces hay características del pulso y para hacerlo más fácil empleamos esta mnemotecnia que se llama fritas. Hay diferentes mnemotecnias que ustedes van a encontrar en las bibliografías, pero vamos a usar esta ya que es un poco más fácil de recordar. Es válido que encontremos otras mnemotecnias, ¿no? Entonces, en cuanto a la frecuencia del pulso, usualmente es entre 60 a 100. Vamos a ver más adelante las alteraciones de la frecuencia. El ritmo es el intervalo de tiempo entre dos ondas pulsátiles, ¿no? Que debe ser igual. La igualdad quiere decir no solamente que sea igual en el tiempo, ¿no? Sino que la igualdad o el isobarismo es similar de onda a onda en cuanto a la altura y la amplitud del pulso. O sea, la altura y el ancho, ¿no? La tensión es la resistencia que ofrece la arteria al ser comprimida, ¿no? Esta pueden ser, cuando pongan tensión, puede ser duro, blando o débil, ¿no? Esas son las alternativas que se pueden utilizar. Y la amplitud es la altura de la onda de pulso, llamado también presión de pulso. Hay diferentes tipos de alteraciones en la amplitud que vamos a ver más adelante. Y la simetría, ¿no? La simetría, que quiere decir que entre latido y latido, onda y onda tienen que ser similares. Ahora, las alteraciones en cuanto a la frecuencia, ¿no? Si es más de 100 latidos por minuto, se llama taquifigmia, ¿no? Y si es menos de 60, bradifigmia. Entonces, ¿cuáles son las causas de que haya un pulso más de 100 latidos por minuto? Puede ser un paciente que pues haya consumido alguna infusión o sea un fumador crónico, pacientes que estén consumiendo algún tipo de fármaco que aumente la frecuencia cardíaca, ¿no? Pacientes que estén con fiebre, tengan fiebre, la fiebre por cada más o menos grado, por cada centígrado que aumente la temperatura, también aumenta de 10 o hasta 15 latidos por minuto, ¿no? Entonces, la fiebre suele causar frecuencias o pulsos mayores de 100, ¿no? Eso se llama taquifigmia. El ejercicio excesivo o pacientes con patologías como hipertiroidismo también pueden tener pulso elevado, miocarditis o pacientes ya con algunas patologías cardíacas, ¿no? Taquicardias supraventriculares o fibrilaciones auriculares o flúter-auriculares que pues pueden causar pulso más de 100 latidos por minuto. ¿Y qué alteraciones podrían causar un pulso menos de 60? Patologías como hipotiroidismo, pacientes deportistas también tienen pulso disminuido, menos de 60. Pacientes con síndrome de hipertensión endocraneana también pueden tener pulsos menos de 60, ictericias obstructivas, fármacos betabloqueantes como son bisoprolol, carvedilol, nebivolol, todos los betabloqueantes, ¿no? Fármacos antiarrítmicos también, ¿no? Y también enfermedades del nodo sinusal o bloqueos auriculoventriculares, que ya lo vamos a ver en el capítulo de cardiología específicamente, pero en general estos son los que causan pulso menos de 60. Y en cuanto al ritmo, si verán el pulso, la onda de pulso se correlaciona pues con el electrocardiograma y ven que tiene un ritmo, ¿no? Que es regular. ¿No? Esto es lo normal. Pero hay alteraciones en las cuales ven que
que hay irregularidad, ¿m? En la amplitud. Vean que en este latido está alto y este latido está disminuido, ¿no? Entonces, usualmente en algunas alteraciones o patologías como fibrilación auricular, hay alteración del ritmo, es desigual, es irregular. Si ven aquí el complejo QRS, en lo normal, ¿no? El complejo QRS con el siguiente complejo QRS, no hay ninguna alteración en el tiempo, ¿no? Vean aquí. En cambio, aquí vean, el complejo QRS viene aquí y se demora un poco más para obtener el siguiente complejo QRS. Es desigual, es irregular. Entonces, en alteraciones del ritmo, pues la primera causa, como les decía a sus compañeros, es fibrilación auricular. Después tenemos alteraciones de la amplitud, ¿no? La onda de pulso es esta primera de acá, que es lo normal, que tiene un pico mínimo y un pico máximo y una muesca, como ven aquí, que es el ascenso y el descenso del pulso, ¿no? La sístole y la diástole. Esto es lo normal. Pero hay algunos pacientes que al palparles el pulso, son pulsos muy amplios, muy fuertes, por así decirlo. Entonces la amplitud está muy aumentada. ¿En quiénes está aumentada? En los pacientes usualmente con insuficiencia aórtica. ¿No? También puede ser pacientes con hipertiroidismo, menos frecuente, ¿no? Hipertensión arterial, anemias crónicas, a veces en fiebre, pero lo más frecuente es insuficiencia aórtica. Y este tipo de pulso se llama amplio, porque está aumentado, o también llamado magnus, ¿no? Luego tenemos el pulso que disminuye en amplitud, porque hay restricción en la eyección, ¿no? Hay menos flujo sanguíneo en la eyección del ventrículo izquierdo. Ese se llama pulso pequeño o pulso parvus. Entonces, este pulso parvus, usualmente encontrado en estenosis aórtica, hipotensión arterial, también algunas otras valvulopatías como estenosis mitral, pero lo más frecuente es estenosis aórtica, ¿no? Y luego encontramos también el pulso filiforme, que es constantemente más pequeño de amplitud. Ahí se me fue el audio. No, aquí está. Entonces es constantemente más pequeño, usualmente en pacientes con fiebre, ¿no? Vamos a la siguiente. Luego tenemos otra alteración del pulso, que es el pulso alternante. Entonces, estas ondas de pulso, ustedes las van a palpar, las van a sentir, y también se pueden ver en un monitor, como aquí. Entonces, el pulso alternante, también llamado de Traube, es un pulso en el cual vemos que la primera onda está normal y la segunda es pequeña. La siguiente normal, la siguiente pequeña. Alterna, como su nombre lo dice, ¿no? Es porque hay una onda primero fuerte y seguida de una onda débil. Entonces, es más típico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque es que se acentúa la onda de pulso al disminuir el retorno venoso y se reduce la onda de pulso al aumentar el retorno venoso. Es por eso. Entonces, eso es llamado pulso alternante, más típico en insuficiencia cardíaca. Ahora que ustedes vean pacientes con insuficiencia cardíaca durante lo que dure la rotación y en adelante, al palparles el pulso, busquen el pulso alternante. También constituye el pulso alternante, es un componente de la tríada de Sharp en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que ellos tienen respiración de Cheyne-Stokes, tienen ritmo de galope izquierdo y pues el pulso alternante, ¿no? Luego tenemos el pulso paradójico. Si bien con la respiración tiene variación el pulso, en la inspiración lo normal es que la amplitud del pulso disminuye un poco, máximo hasta 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y en la expiración se normaliza, ¿no?
Y en la inspiración disminuye un poco la onda de pulso en amplitud. Pero hay algunas patologías como taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva y tumores del mediastino y muchas más causas que ustedes van a encontrar cuando lean EPOC, neumotórax a tensión. Estas son las más frecuentes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la amplitud de pulso disminuye mucho más allá de 10 milímetros de mercurio. Si lo normal de la amplitud era que disminuyera en inspiración hasta 10 milímetros de mercurio, durante la inspiración en estas patologías va a disminuir mucho más, como ven en la imagen, ¿no? Ven que en inspiración la amplitud ha disminuido y aquí en patológico disminuye aún mucho más la amplitud de pulso. Eso se llama pulso paradójico. También le dicen pulso de Kussmaul. Tengan en cuenta que hay pulso de Kussmaul, respiración de Kussmaul y signo de Kussmaul, que los tres son totalmente diferentes, ¿no? Esto lo que estamos hablando acá es el pulso paradójico, que también le dicen pulso de Kussmaul. El signo de Kussmaul, pues ya es el aumento de la presión en las cavidades derechas y que se traduce con una ingurgitación yugular a la inspiración, ¿no? Luego vamos a hablar de la respiración de Kussmaul. Hay que diferenciar esos tres. Bueno, y esto para agregar, para terminar, el pulso dícroto. ¿Qué quiere decir? Que es una forma de, esto es lo normal que les decía, que tiene un ascenso, un descenso y una muesca, ¿no? Pero en el pulso dícroto se observa que hay una pulsación seguida. Vean aquí, está la muesca y pues es como una M, ¿no? Entonces, ni bien está terminando de descender la pulsación, ya aparece otra rápida, ¿no? Es típico de la fiebre tifoidea. El pulso dícroto es típico de la fiebre tifoidea. En algunos pacientes con meningitis, ictericias, pueden también presentarse, pero es más típico en la fiebre tifoidea. Muy bien. Pasamos a la presión arterial. Es la fuerza o empuje de la sangre en el interior de los vasos, ¿no? Que va a distender la pared arterial. Y pues puede determinarse cuando tomamos la presión arterial el volumen sistólico, la resistencia periférica, la elasticidad de troncos arteriales y la viscosidad, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes materiales para tomar la presión arterial. Tenemos un brazalete aneroide, tenemos el digital y aquí tenemos el de mercurio, ¿no? Los tres deberíamos de saber manejar. ¿Y cuál es el preferido, no? El digital. El digital es el más preciso, el más preferido, el que más se debería de utilizar. Y también, pero no cualquier digital, ¿no? Aquí les dejo la página web de qué marca se debería utilizar. Una de ellas es esta, ¿no? El Home Run, la que está más disponible en el Perú. Pero hay otras marcas más de tensiómetro digital que se pueden buscar. Luego, entonces, seguimos con la presión arterial sistólica. Ustedes ya saben tomar la presión arterial y saben que la sistólica es el valor mayor que se obtiene, ¿no? Que ese se traduce en el mayor valor de la eyección ventricular, ¿no? Y la diastólica, el menor valor durante la diástole. Las cifras de presión arterial pueden variar según la raza, la edad, el sexo, otros factores también, ¿no? Entonces, en el monitor de color rojo vemos la onda de pulso, como ven aquí, con su muesca, que nos va a traducir también la presión arterial. Esto ya habíamos dicho. Aquí esta diapositiva nos va a servir para diferenciar entre el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces, si hacemos una resta de la presión sistólica máxima sobre la presión diastólica, ¿no? Entonces, si restamos la sistólica menos la diastólica, ¿qué va a corresponder o qué se va a denominar? Presión de pulso, ¿no? La presión de pulso.
Y pues, ¿cuál es una presión eficaz, no? Entonces, como les decía a sus compañeros también, habría que tomar, si es un paciente nuevo, 3 veces la presión en consulta, ¿no? Y tendríamos que promediar estas dos últimas, ¿no? Promediando las dos últimas, entonces es una presión promedio, ¿no? ¿Qué más? Métodos para tomar la presión arterial. Existe el método palpatorio, que es el indirecto, y el método auscultatorio, que es el indirecto, ¿no? El método palpatorio, también denominado así, como leen aquí, el método palpatorio, pues no se utiliza el estetoscopio, solo se pone el brazalete al paciente y palpamos la arteria radial, como ven aquí. Entonces, insuflamos hasta perder el pulso, ¿no? Una vez que pierde el pulso, desinflamos y palpamos en qué momento sentimos el pulso y observamos, ¿no? El reloj, en qué nivel estamos, hasta el último, ¿no? Y el método auscultatorio, el que utilizamos frecuentemente, el que escuchamos los ruidos de Korkov, entonces, igual, ¿no? Tiene que ser en reposo físico del paciente, mínimo 5 minutos, posición sentada, el brazo descubierto y apoyado a nivel del corazón, no hablar, el paciente no debe de hablar, y pues evitar 30 minutos antes como mínimo, haber consumido alcohol, haber fumado, haber consumido café y o ejercicios, ¿no? O sea, hay que preguntarle al paciente si ha hecho esto antes de tomarle la presión arterial, porque puede alterar nuestra toma. Y obviamente evitar la distensión vesical, o sea, que el paciente no esté con ganas de ir al baño, ¿no? ¿Y qué vamos a tomar o qué vamos a tomar para, pues, ver las medidas de la presión arterial? Los sonidos de Korkov. Entonces, son 5 fases, ¿no? Por ejemplo, si encontramos el primer sonido en 120, que sería el sistólico, entonces usualmente en 120 es un sonido sordo, ¿no? Es un sonido muy audible. Luego vamos bajando y el sonido se va haciendo más soplante, más susurrante. Cuando vamos a la fase 3 va bajando, por ejemplo, hasta 100, va siendo más suave, pero todavía nítido. Mientras va bajando más, ya va desapareciendo, ¿no? Hasta que en un momento ya existe el silencio, ya es la fase 5. En este caso sería la presión 120, que escuché el primer sonido, hasta el último 80, ¿no? 120 con 80. Esas son las fases de los ruidos de Korkov. Recordar que siempre hay que ubicar la arteria braquial por palpación en el lado interno, arriba del pliegue del codo, envolver el brazo con el manguito ajustado y firme, cubriendo el 80% de la circunferencia. Y también su borde inferior debe quedar del, del manguito, su borde inferior debe quedar 2.5 centímetros o 2 traveses de dedo sobre el pliegue de codo. Y recordar que si hay diferencias en ambos brazos de más de 10 o 15 a 15 milímetros de mercurio, pues sospechar en otras patologías, ¿no? Como coartación de aorta, ¿no? O disección de la aorta también. Muy bien. Siempre recuerden que se debe tomar con el brazo descubierto. No con si es algo, si tiene una ropa delgada, ¿no? Igual, tiene que ser descubierto. Porque ya he visto a sus compañeros de otros años que incluso me preguntan, ¿no? ¿Así está bien? O sea, con el brazo cubierto. No, tiene que ser descubierto. El otro lado es la hipotensión arterial, ¿no? Es cuando la presión arterial sistólica es menos de 100 y la diastólica menos de 80, ¿no? ¿En qué patologías podrían estar disminuida la presión? En shock hipovolémico, puede ser por un sangrado intenso que disminuye bien. Está
disminuido la presión arterial, en hipotensión ortostática, en pacientes que consumen ansiolíticos, ¿no? Diuréticos. ¿Y en qué patologías la presión está elevada? La primera causa es la hipertensión arterial esencial o primaria, ¿no? La hipertensión arterial secundaria puede ser por enfermedad de estenosis renal, enfermedades neurológicas, intoxicaciones, coartación de aorta o también feocromocitoma, ¿no? Preeclampsia, infestantes, ¿no? Entonces, para diagnosticar hipertensión arterial primaria, el punto de corte es mayor de 140,90, como ven aquí. Grado 1, hipertensión. Grado 1, mayor de 140 la sistólica y la diastólica con 90, perdón. Dije 40, 140,90. Grado 2, 160 a 179. Grado 3, más de 180, ¿no? Y la diastólica en grado 2, de 100 a 109. Y grado 3, más de 110. Entonces, para diagnosticar hipertensión arterial, más de 140,90 en la consulta. Listo. Ahora pasamos a la respiración. Entonces, recuerden que pueden escribir sus preguntas por el chat. Vamos a hablar de tipos de respiración. Entonces, en cuanto a la respiración, en el paciente masculino, la respiración es más tóraco-abdominal y en femenino es nomás torácica, ¿no? Bueno, puede estar alterado la respiración, por ejemplo, por el tipo de respiración, por fractura costal, porque va a mover menos el tórax, ¿no? Afectado, ¿no? Por alguna infección pleural, por ascitis, ¿no? Peritonitis en pacientes con infección abdominal, van a tener una respiración más costal. Entonces, la frecuencia respiratoria, que es lo normal, es de 12 a 20, eso se denomina eupnea, ¿no? De 12 hasta 20. Menos de 12, bradipnea, y más de 20, taquipnea, ¿no? Entonces, la bradipnea es más lenta, como ven aquí, ¿no? Menos de 12. Más de 20, taquipnea. Hiperventilación quiere decir que es más rápida, ¿no? Más rápida, más de 20 y un poco más profunda, ¿no? Que lo normal. Entonces vamos a ver que hay también, así igual que la onda de pulso, también se altera la onda de respiración. Por ejemplo, en cuanto a la amplitud es esto, ¿no? Lo que va para arriba. En cuanto a la amplitud, la respiración suele ser más superficial, eso se denomina hipopnea, ¿no? Usualmente los pacientes con fibrosis pulmonar, poliomielitis, entonces vean que es más superficial, porque entra poco aire, ¿no? Y su respiración es más superficial. Hiperpnea o batipnea, que es lo mismo, es una respiración más profunda, ¿no? Vean aquí, es la respiración más profunda. ¿Y a qué se denomina polipnea? Que está aumentada en frecuencia y también en amplitud, como esta. Es más rápida y más amplia. Entonces, ahora vamos a hablar de la respiración de Kussmaul. Entonces, la respiración de Kussmaul es un tipo de respiración en la cual es amplia, como ven aquí, y también es profunda y también es ruidosa, pero no tiene ninguna pausa, como ven, es constante. La amplitud es igual siempre, como ven. En algunos casos hay una breve pausa, pero es muy brevísima, ¿no? Y pues y durante esa breve pausa puede acompañarse de una respiración como quejumbrosa, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de respiración de Kussmaul es cetoacidosis diabética. También insuficiencia renal crónica descompensada, pero la más frecuente encontrada es la cetoacidosis diabética. Tenemos este tipo de respiración que, si ven en amplitud y profundidad,
es pequeña y va aumentando progresivamente y luego va disminuyendo otra vez y hay una pausa, ¿no? Es una apnea, ¿no? Apnea, o sea, sin respiración. Y luego otra vez va aumentando y va disminuyendo. Esta es la respiración de Cheyne-Stokes. La primera causa de respiración de Cheyne-Stokes es la insuficiencia cardíaca. Y pues y algunas lesiones del sistema nervioso central. Entonces, hay que ver si algunos pacientes que vemos este tipo de respiratoria, ¿no? También intoxicación con morfina o barbitúricos, ¿no? Luego tenemos este tipo de respiración que es constante, ¿no? La amplitud, vean, y la frecuencia rápida. Y luego súbitamente un periodo de apnea que puede ser hasta 30 segundos, de 5 a 30 segundos, y luego otra vez, ¿no? Pero este no aumenta ni disminuye, es igual, ¿no? La respiración. Y si varía, pues es mínimo, como ven aquí, ¿no? Es mínima la variación. No es como en esta, que la variación es bastante, ¿no? Es mínimo. Entonces, este tipo de respiración se llama la respiración de Biot y es típica de los pacientes con patología neurológica, por ejemplo, meningitis o los tumores o hemorragias intracraneanas. Listo. Esos son los patrones respiratorios más comunes, ¿no? De Kussmaul, Cheyne-Stokes y Biot, ¿no? Que se les va a preguntar en la práctica clínica y también si hay posibilidad de verlo en algunos pacientes, lo vamos a ver. En cuanto a la temperatura corporal central usualmente se toma de la aurícula derecha, ¿no? Bueno, toma de la aurícula derecha. Tiene un valor de 37 grados. Bueno, la pérdida de calor se da por evaporación de la piel, por la respiración, ¿no? Las pérdidas insensibles. Ahora, podemos tomar la temperatura bucal, axilar, rectal, ¿no? En lactantes usualmente. La temperatura normal es 36.8 más menos 0.4 grados. La axilar, pues, es un 0.5 grados menos que la oral, ¿no? Si aquí es 36.8 menos 0.5, usualmente es la axilar. Y la rectal es mayor de 0.5 a la de la bucal u oral, ¿no? Entonces la rectal es un poquito más, 0.5 nada más. Entonces, alteraciones de la temperatura, hipotermia menos de 36, lo normal que ya les había dicho, 36.5 a 37.5. Hipertermia ya es mayor a 37.5, pero vean aquí, su febril es pues que está en 37.5, ligera 37.6 a 38. Hipertermia moderada, 38.1, 39.5, severa fiebre, ¿no? Más de 39.5, incompatible con la vida, más de 42. Causas de la fiebre o hipertermia, la mayoría infecciosas, ¿no? Bacterias, micobacterias, virus, protozoos, hongos, de diferentes tipos de enfermedades, usualmente infecciosas, ¿no? Endocarditis, brucelosis, salmonelosis, sinusitis, osteomielitis, meningitis, todas esas fiebres, ¿no? También virus, citomegalovirus, ¿no? Epstein-Barr, ¿no? Hongos también, candidiasis, criptococos, algunas neoplasias también dan fiebre, hematológicas como los linfomas de Hodgkin, no Hodgkin, neoplasias como carcinomas, ¿no? Renales, hepatocarcinomas, adenomas de colon también dan ligero aumento de la temperatura. Enfermedades del colágeno como vasculitis, lupus también dan aumento de la temperatura. Y algunas otras, ¿no? Como enfermedades granulomatosas, enfermedad de Crohn, sarcoidosis, fiebres facticias, ¿no? Fiebre por fármacos, también los diuréticos, los analgésicos, los antiarrítmicos, suelen aumentar ligeramente la temperatura. Y otros casos, pues, que ya no se encuentra el diagnóstico. Entonces, son diferentes causas de la fiebre que tenemos que encontrar. Esta está en su libro. Entonces, causas de hipertermia. Si el paciente no tiene nada patológico, el ejercicio físico, los golpes de calor, ¿no? Los síndromes neurolépticos, ¿no?
pueden causar aumento de la temperatura, deshidratación, consumo de drogas. Entonces ustedes tienen que preguntar al paciente cómo es la fiebre. Si les contesta el paciente, la fiebre es continua, nunca ha bajado. Siempre me han tomado 38, mínimo 37.8, o sea, si la variación es 0.6 grados, entre ellas, como ven aquí en la imagen, siempre se ha comportado con una fiebre alta, nunca ha bajado por nada, se denomina fiebre continua, ¿no? De todos los días. Si tiene 3 días de tiempo de enfermedad o una semana y la semana entera está con fiebre continua, sin ningún periodo de disminución de la temperatura, entonces puede ser causa por neumonía neumocócica, tifus exantemático, fiebre tifoidea también, la neumonía, fiebre continua. Fiebre remitente, pues como lo ven acá, es la que se puede observar que tiene variaciones superiores a 1 grado, ¿no? Por ejemplo, si ayer tuvo 38, hoy tiene 37, mañana 38, al día siguiente 39, así, 1 grado más o menos de diferencia, pero nunca llega a la normalidad, nunca llega a ser normal, ¿no? Entonces, usualmente es de tipo infeccioso, ¿no? Bacteriano. Las fiebres intermitentes, como ven aquí, que tiene por momentos que llega a la normalidad, ¿vean? Entonces, un día está con fiebre, al día siguiente no, luego 2 días con fiebre, al día siguiente 2 días no. Entonces pueden ser por tiempos, ¿no? Fiebres terciarias cada 2 días, fiebres cuaternarias cada 3 días. Es típico de la enfermedad de paludismo, ¿no? Las fiebres intermitentes. La fiebre éptica, que son las fiebres sépticas, ¿no? O en agujas, como ven aquí. Se caracteriza por elevaciones térmicas que sí retornan a los valores normales durante cada día de fiebre, o sea, no es un día no, un día sí no, cada día vuelve a lo normal. Y luego en la tarde, por ejemplo, tal vez o en la mañana vuelve a subir, pero vuelve a lo normal en algún momento del día. En algún momento del día vuelve a normal y en ese mismo día vuelve a subir. Es fiebre éctica, ¿no? Procesos sépticos, usualmente abscesos, ¿no? Si ven ustedes en el gráfico de enfermería, abscesos, si ven fiebre así como en agujas, el gráfico de la fiebre como en agujas, ¿no? Luego, menos frecuente ya las fiebres ondulantes, ¿no? Perdón, las fiebres recurrentes, que es ondulante, ¿no? Que quiere decir que se alterna varios días de fiebre y otros varios días de normalidad, ¿no? Entonces, usualmente en brucelosis. Cuando ustedes estudian brucelosis van a leer típico la fiebre recurrente u ondulante, ¿no? En brucelosis. Varios días de fiebre acompañados de varios días de normalidad. Fiebre en dromedario. ¿Por qué denominada así? Porque cuando lo grafican pareciera un dromedario, ¿no? Como las jivas del camello. Usualmente poliomielitis aguda. Entonces hay unos días que al inicio está muy alta la temperatura, al inicio. Luego desciende, ¿no? Y finalmente nuevamente el ascenso de la fiebre, ¿no? A eso le dicen fiebre en dromedario, de la poliomielitis, ¿no? ¿Y en qué casos hay pirexia extrema, o sea, más de 40.6 grados, en golpes de calor, en accidentes cerebrovasculares, hipertermia maligna, ¿no? Síndrome neuroléptico maligno también. Y pues la contrariedad, que sería la hipotermia, que es menor de 36 grados, puede ser de clasificación leve, moderada o severa, ¿no? ¿Cuáles son las causas de hipotermia? Shock, diferentes tipos de shock, intoxicación alcohólica, ¿no? También, coma mixedematoso, algunos tumores cerebrales que pues alteran el área de la temperatura, entonces pueden terminar en hipotermia, o la exposición a fríos extremos, ¿no? Creo que con eso ya terminamos, ¿no? Esta es la bibliografía que hemos usado, que ustedes ya la tienen, ¿no? Yo les paso las diapositivas con su compañera, la delegada. Si tuvieran alguna pregunta.